Bueno, buenas tardes con todos, buenas tardes director, con el permiso. Vamos a dar inicio al seminario. El tema es seguridad en operaciones en logística y Buenas tardes, almacenes. profesor. Saludos desde Para Huánuco. lo cual, ¿me escuchan? Sí, Ya, sí. para Sí, lo profe, cual, están saludando vamos a desde ver Huánuco. vamos a ver cuál es la importancia en sí, ¿no? Cuáles son las últimas leyes, cuáles son los últimos decretos, la resolución ministerial, básicamente todo aquello que nos protege a nosotros como trabajadores y la seguridad que nosotros tenemos que tener en cuenta en todas las operaciones dentro de un almacén, ¿no? Entonces, para ello, ¿qué tan importante para nosotros es la seguridad hoy en día, no? No solamente es la seguridad minera, también la seguridad industria. Pasado que ahora estamos en una pandemia y muchos de ellos lo están tomando como, por ejemplo, un factor importante con el cuidado de cada uno de los trabajadores, ¿no? Y algunas empresas protegen a un 100%, otras de ella no. Entonces, vamos a dar a conocer cuál es la importancia, sí. Nosotros sabemos que muchas veces sabemos muchas definiciones sobre la seguridad, obviamente, sobre la seguridad industrial, higiene ocupacional, salud ocupacional y entre otros. Pero sin embargo sabemos que solamente sabemos, ¿no? Pero no sabemos para qué sirve, en qué consiste, qué es lo que nos conlleva, ¿no? ¿Qué es lo que debemos nosotros protegernos frente a circunstancias excepcionales, ya sea un incidente, un accidente, un riesgo, o podría ser, digamos, algunas eventualidades que generalmente se presentan día a día en dicha actividad, dicha tarea, en distintos lugares. Para eso tenemos, ¿no? Seguridad en almacén. ¿Qué es seguridad en almacén? No solamente es verificar la señalización, no solamente saber el bloqueo etiquetado, no solamente si tienes que girar, si hay pasos peatonales, sino que es seguir los procedimientos, los protocolos de seguridad en el margen que nosotros vayamos laborando dentro de una tarea. Para eso, por ejemplo, que resguarda la seguridad en almacenes, tenemos el Decreto Supremo, la 42F, ¿ya? Recordemos que el Decreto Supremo, la 42F, es netamente industrias, ¿no? Y el Decreto Supremo, la 023, es tanto de minería e industria. No olvidemos que ahora la ISO 45001 protege básicamente o trabaja a la mano con la ley la 29783, la derogatoria que es la 3022, la 3222. ¿No? El concepto de técnicas generales de seguridad en almacén, seguridad preventiva en almacén. ¿Por qué preventiva? Porque netamente yo no me voy a preparar después de haber ocurrido un incidente o un hecho que ya pasó, sino que es antes de. Para eso tú tienes que llenar correctamente todos tus formatos, seguir los procedimientos, la secuencia de seguridad y obviamente tu dispositivo de protección personal o equipo de colección o equipo de protección colectiva. Ahora, todo dispositivo de protección personal que nosotros consideramos que es muy fácil de usarlo o accederla o limitarse frente a esto, pero sin embargo nosotros no sabemos, ¿no? En realidad, ¿cuál es la importancia? Usas por usar. No sabes los riesgos que un dispositivo de protección personal te puede ocasionar. Quizás obviamente al instante no, sino a la larga. Entonces, debemos evaluar nosotros como trabajadores de logística y almacenes. ¿Cómo se hace la evaluación de riesgos en almacén y su prevención? ¿Cuál es el factor importante que nosotros debemos de tener en cuenta, no? Identificación de factores de riesgo. ¿Qué son factores de riesgo? Podría ser, por ejemplo, riesgos físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, eléctricos, mecánicos y entre otros, ¿no? Son factores de riesgo a la cual siempre estamos presentes. Es como yo te diría, ¿no? Tipos de riesgo, visibles, ocultos y en desarrollo. Riesgos por zonas en un almacén. No sé si ustedes hayan visto tantas irregularidades que se muestran en un almacén. Podrán ver videos tal vez en YouTube, muchas de ellas son ficticias, algunas de ellas son reales. Sabemos que nosotros hoy en día trabajamos, ¿no? Al trabajar dentro de un almacén o quizás un día vas a llegar a trabajar, tienes que tener bastante cuidado más que todo con los corredores o pasos peatonales, ¿no? En otras palabras, fijarse todo sobre las señales de seguridad. Por eso, frente a esto, nosotros antes de terminar, vamos a hablar un poquito de la señalización y bloqueo y etiquetado, que sí se usa como el pan de cada día dentro de un almacén, ¿sí? Muy bien. Riesgos específicos según área. Claro,
El riesgo puede ser mayor, puede ser menor, o el riesgo puede estar, digamos, alto, medio, bajo, de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a la naturaleza del almacén, de acuerdo a la exposición, la cantidad de personas que pueden estar expuestas en el lugar, ¿sí? El trabajo, evaluación y control de riesgos. Es como yo te digo, tienes un ATS, ¿no? Tienes un ATS bien, tienes un POE, tienes un IPRC. ¿Cómo controlar? ¿Cómo identificar? ¿Cómo llenarla? Y obviamente tiene que estar llenado de manera correcta y adecuada. Si esto no sucediese, entonces cualquier momento va a pasar. Imaginemos que eres supervisor, que un trabajador tiene no adecuadamente un ATS o un IPRC, es bajo su responsabilidad si pasa algo al trabajador. Aspecto legal de la seguridad en el almacén. ¿Qué es un aspecto legal? Un aspecto legal, por ejemplo, ¿no? No sé si han escuchado ustedes la norma técnica peruana, la 399, la norma técnica peruana, la 375. Son, como se dice, ¿no? Aspectos legales que protegen la seguridad. Hablamos sobre, por ejemplo, la NFPA. Hablamos también del decreto supremo la 005, decreto supremo la 010, decreto supremo la 011. Entonces, estos decretos, ¿qué nos ayudan a nosotros? ¿Qué nos ayudan a conocer? Más que todo, cuidar la seguridad del trabajador, ¿no? Ahora, muchas veces siempre se recomienda a todo trabajador estar atentos, ¿no? Recordemos que todo trabajador, cuando está dentro de una jornada laboral, solamente tiene 3/4 de segundos para poder reaccionar. Si esto no se da, el trabajador puede estar muerto, ¿no? Entonces, prepárate si esto se puede dar en cualquier momento, ¿ya? Pasamos punto 3, la ergonomía. ¿Qué es la ergonomía? Es la ciencia que estudia el hombre y la máquina. Es la estabilidad, confort, la ubicación del trabajador. Accidentes laborales en el almacén. Ergonomía y psicología aplicada en un almacén. Obviamente, si un trabajador está anímicamente en un buen estado, en buenas condiciones, obviamente va a estar bien, ¿no? Pero si un trabajador está triste, agotado, está mal, renegando, cualquier momento le puede pasar algo. Entonces, anímicamente, tanto la actitud y la aptitud y el comportamiento del trabajador dentro de una jornada laboral tiene que ser eficiente. Así de esa manera cuida, vela por su bienestar de sí mismo el trabajador. La enfermedad profesional en un almacén es constante. La enfermedad profesional se da en el entorno del trabajo. Obviamente, ¿no? Esta enfermedad profesional a la larga te va a hacer daño y va a generarse una enfermedad ocupacional. Entonces tú, por ejemplo, como trabajador, o no importa cuál sea tu cargo dentro de una empresa, no precisamente un almacén, en cualquier lugar es importante que te cuides. No usar como sea ni un dispositivo. No porque es fácil. A ver, Galaxy S5, no sé, ¿cuál es tu pregunta, por favor? Levantaste la mano, estoy esperando tu pregunta. Considero que debe ser tu audio, porque o alguien no me escucha la ponencia. ¿Alguien puede usar audio y me puede decir si se escucha con claridad la ponencia? Sí, pero Sí se escucha normal, ¿o no? fuerte y claro. Así es. Ya, en todo caso, entonces el problema de red de Galaxy S5, considero que debe tener un nombre, pero no lo tiene. Bueno, objetivos generales. Objetivos generales, reconocer los riesgos habituales de las tareas. Las tareas pueden ser variantes. Muy bien. Entonces, propias de almacenamiento y productos, evaluarlos, establecer planes de control periódicos. Ahora, sabemos que nosotros, al determinar cualquier riesgo que esté en diferentes tareas, por eso dice, ¿no? A veces, digamos, hay riesgos rutinarios y riesgos no rutinarios. Los rutinarios son los que generalmente ya debemos estar preparados para poder controlarlas. Y los no rutinarios son los que quizás, digamos, vas a un nuevo puesto de trabajo. Te trasladan de un puesto a otro puesto de trabajo. Entonces, cuando decimos establecer planes de control, planes de emergencia, planes de contingencia,
Plan de seguridad. ¿Qué es un plan de seguridad? Es un documento estructurado. ¿Para qué? Para poder establecer prioridades de trabajo, prioridades de tareas en dichas secuencias de actividades. Identificar los accidentes y enfermedades profesionales. Claro, se supone que yo como trabajador debo estar capacitado a un 100% para poder determinar, identificarlas y qué hacer con ellas. Por ejemplo, tarea de carga, hay apilamiento, descarga, manipulación de mercancías, clasificación por zonas físicas y por áreas de trabajo. No precisamente cuando estés en un almacén, wow, va a estar en un almacén de pura cajas, ¿no? Puede ser un almacén, digamos, de una farmacia. Puede ser un almacén, digamos, de producto, por ejemplo, cemento Yura, por ejemplo, ¿no? O podemos hablar, digamos, el Home Center. Tantas grandes empresas, ¿no? Estilos, por ejemplo, ¿no? O la Bacus, Totus. Entonces, podemos hablar de grandes empresas que definitivamente requieren de manipulación, almacenamiento, traslado, todo sobre lo que es almacenes. Aplicar la seguridad preventiva en el almacén, atendiendo a la normativa vigente y las recomendaciones ergonómicas. Cuando nosotros decimos atender la seguridad preventiva, es como tú debes prever. ¿Cuál lo que se tiene que prever? ¿El que ya pasó muchas veces, que ya tuvo antecedentes o que pasó por primera vez? Que pasó por primera vez. ¿Por qué? Porque obviamente esto es que requiere mayor control. Porque el otro, digamos, ya, como se dice, ¿no? Ya pasó, ya sucedió. Pero quien va a volver recién pasó, ya, tengo que tener prioridad. ¿Para qué? Para poder controlar. ¿Ok? ¿Qué nosotros básicamente vamos a aprender, no? Condiciones de seguridad de un almacén. ¿Cuáles son las condiciones? El trabajador, la maquinaria, el montacarga. No precisamente va a haber un montacarga, ¿no? Puede haber un volquete. Por ejemplo, hablamos en Arequipa, ladrillería Diamante. Por ejemplo, hay un cargador frontal, un volquete, una excavadora. No sé, ¿no? Cantidad de maquinarias que hay en un almacén. Identificar riesgos habituales de un almacén. Riesgos habituales son riesgos inherentes. ¿Qué es un riesgo inherente? Es un riesgo que siempre está presente en todo momento. Describir peligros más frecuentes. A ver, los peligros más frecuentes son si en un lugar el riesgo es mayor, significa que el peligro es latente. Entonces, cuando hablamos peligro latente, es un peligro crítico. ¿Qué es un peligro crítico o eminente, no? Son peligros que generan o albergan mayor riesgo. O varios riesgos, ¿no? No precisamente siempre va a ser uno, pueden ser varios, ¿ok? Explicar el sistema de prevención de riesgos laborales y argumentar su necesidad. Prevención de riesgos laborales, ¿cómo es? A través de una charla, a través de una capacitación, a través de una inducción. ¿Cómo tú vas a prever? A través de las concientizaciones. Si tú estás en una charla, si estás escuchando, por ejemplo, este seminario, es para retroalimentar tus conocimientos. Te recordamos que cuando tú estás en una empresa, no precisamente te van a despedir o te van a hacer porque no sabes, por seguridad. ¿Por qué? Porque es la parte más importante. Claro. Porque si no hay seguridad, no hay nada. ¿Ok? Diferenciar niveles de prevención. Nivel bajo, medio y alto. Cuando hablamos de nivel de prevención es por prioridades. Es como, por ejemplo, te pongo prioridad. A ver, te voy a poner un ejemplo, ¿ya? A ver, quiero que me respondas. Imaginemos que estás en un almacén, eres operador de montacarga y erróneamente chocaste a unas cajas que estaban colocadas por una mala maniobra en operación con montacarga y todas las cajas se te vienen encima. En ese instante, ¿cuál sería tu reacción? A ver, puedes responder por chat o por audio, es igual válido. ¿Cómo, profesor? No le logré entender bien. A ver, consideramos que tú eres un operador de montacarga. Estás en un almacén, trasladando, no, podría ser, digamos, tuberías. Producto de una mala maniobra, has hecho un roce, digamos, ¿no? A uno que ya está apilado, un lugar donde ya está almacenado materiales, y todo el material se te viene encima. Te pregunto, ¿qué nivel de riesgo es? ¿Alto, medio, bajo
¿Y qué harías en este instante? Es nivel de Dice la riesgo palabra. alto, profesor. Bueno, lo primero que haría es informar al encargado de inmediato o al supervisor. Ya, muy bien. Te recuerdo que obviamente las montacargas tienen ROPS y FOBs, producto de ello estás protegido. Pero a veces imaginemos que sean fierros, ¿no? Entonces a veces ni siquiera vas a poder hablar. Recordemos que siempre ahora los montacargas, a ver, desactiven su audio, Sí, por Inge, favor. la palabra. ROPS y Inge, la FOBs. palabra, no sé si me deja, pero digamos, en este caso, cuando pasa ese accidente, nosotros lo primero que vamos a hacer es ponernos nerviosos y buscar un culpable. Nunca vamos a ver la solución o dónde deberíamos ir a reportar el accidente. No vamos a ver eso. Siempre vamos a buscar a quién culpar, digamos, o digamos, alguien ha acomodado mal la carga, digamos. En eso me estaría basando yo, Inge, no sé si estaría bien mi respuesta. Claro, pero la idea de una capacitación no es buscar culpables. La idea es qué hacer, cuál es tu reacción. No vas a echar la culpa a nadie que pusieron la carga mal, el apilamiento, que no está centrado, nada que ver. Yo como operador debo aprender a asumir esa responsabilidad. En ese instante, lo primero que nada, recordemos que ahora, por eso le decía, ¿no? Los montacargas ya tienen una alarma, ¿no? Presionas un botón, automáticamente se activa la emergencia. Al activarse la emergencia, inmediatamente ya están las brigadas preparadas para poder hacer el rescate correspondiente a dicho operador. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguien tiene una pregunta, creo? A ver. Se escucha ya, a ver, medio, reporte inmediato, directo responsable es uno mismo. Claro, ¿no? Puede ser un accidente, puede ser un incidente, no sabemos las circunstancias que pueda pasar, pero ya sabemos a qué nos espera, qué es lo que realmente queremos, ¿sí? Muy bien. Ahora, reconocer los derechos y ¿Y obligaciones de cuál los sería el trabajadores. nivel, ingeniero? ¿Cómo? La gravedad del nivel, ¿cuál sería? El nivel medio. Sí, es que yo lo considero porque es en un almacén. ¿Ya? Digamos, si sería en una tienda comercial, lo primero que se aseguraría es que no haya ningún afectado, ya que se tendría que cerrar un gran área para hacer la maniobra y la operación. Jodo, cuando estudié. Claro, definitivamente, pero no siempre, no, recuerda que no eres perfecto. Mira, Puedes tener errores, ¿no? Exacto. Por más que uno esté preparado, no siempre, esto siempre suele pasar y, a ver un ratito, por favor, un ratito. Ya, muy bien, ahora sí. Suele pasar en cualquier lugar, en cualquier circunstancia dentro de una jornada laboral, ¿no? Nunca, por más, como se dice, ¿no? Hoy en día muchas veces pasa un accidente a un trabajador antiguo que a un trabajador nuevo, ¿no? Por eso la recomendación en seguridad es, trabaja así como el primer día que ingresaste, con la misma responsabilidad, con la misma intensidad. Todo ello, ¿no? Se supone que, aparte de considerarse como operador de experiencia, a veces generamos exceso de confianza. Hay que ser realistas, ¿no? No vas a decir que no, nunca lo hice. Te crees el que ya sabes, porque wow, quiero ser un operador de 5, 6, 10, 20 años, pero no es así. A veces, digamos, ¿no? A un trabajador que tiene una trayectoria, una gran experiencia, le pasa un accidente. Derechos y obligaciones de los trabajadores y los empresarios en materia de seguridad laboral. Cuando hablamos de derechos y obligaciones de los trabajadores, primero que nada estamos hablando del Decreto Supremo, la 023, que está en el artículo 3, del artículo 40 al artículo 49. Y hablamos de, básicamente, de la ley la 3222. Estamos hablando del artículo 64 a la 74. ¿Ya? ¿Cuáles son tus obligaciones como trabajador? ¿Cuál es tu obligación como supervisor? Como trabajador, por ejemplo, ¿no? Velar por mi seguridad y por mis compañeros de trabajo. Como trabajador. ¿Cuál es mi derecho? El derecho como trabajador, recibir toda capacitación. Las capacitaciones en una empresa minera o industria o en cualquier lugar, sea una pública o una privada, recordemos que son 4 capacitaciones anuales y 2 adicionales que ahora se ha convertido de carácter obligatoria. Y esas capacitaciones sí o sí las tienes que recibir. Diferenciar de prevención establecidos por la OMS, ¿no? Organización Mundial de la Salud. A ver,
Antes hablamos un poquitito de la OIT y de la OMS, Organización Internacional del Trabajo, que netamente se encargaba de accidentes, y OMS, Organización Mundial de la Salud, de enfermedades. Bien, sabemos que la OMS, la enfermedad prevalente, enfermedad profesional y enfermedad ocupacional son los 3 tipos de enfermedades que se dan dentro de una empresa. Estos se dan sí o sí, quieras o no. No vas a decir que no, yo estoy en almacén o estoy en oficina, no pasa nada, nada que ver. Recordemos que hay 2 tipos de polvo, orgánico e inorgánico. Cualquiera de ellas te va a hacer daño. Claro, no te va a hacer daño pues, de un día al otro día, sino a la larga. Distinguir las medidas de protección, tanto colectivas como individuales. Prácticamente se refiere a los dispositivos de protección personal. Explicar requisitos que deben cumplir los equipos de protección individual de seguridad. Pregunto, solo quiero que me responda uno. ¿Cuál es la forma correcta de expresarlo? Dispositivo de protección personal, equipo de protección individual, equipo de protección colectiva o equipo de protección personal para Ingeniero, la es tarea. equipo de protección personal. Ya, equipo de protección personal de acuerdo a la tarea requerida. O sea, no solo es EPP, no solo es. O sea, la forma correcta de cómo expresarlo es equipo de protección personal requerida para la tarea. Porque es un montón EPP. O sea, yo no, digamos, ¿qué tal no sé, soy operador de montacarga? Pucha, es parte del EPP, digamos, el arnés. No lo uso, ¿no? Ah, ¿te das cuenta? Justificar la importancia de las medidas de protección laboral. ¿A través de qué voy a hacer? A ver, yo les pregunto, por ejemplo, cuando hablamos de protección laboral, ¿qué pasa cuando no te dan tu CTS o cuántos días la empresa tiene que depositar tu CTS y cuántos días, después de haber depositado, cuántos días te tiene que comunicar? Cuatro días antes de retirar tu CTS, ¿no? Muy bien. El concepto de la seguridad laboral, independientemente de diversas dimensiones, el individuo debe trabajar bajo condiciones seguras. Siempre nosotros vamos a estar expuestos a actos y condiciones subestándares. Estos actos y condiciones subestándares se van a presentar constantemente. Y no solamente eso, sino que también factor personal y factor de trabajo que se va a dar dentro de una empresa. Factor de trabajo vendría a ser la ineficiencia del personal. El personal no está capacitado o entrenado. Tal vez trae un ingeniero que ni siquiera terminó su carrera, que recién está aprendiendo, digamos, de los trabajadores. O quizás, digamos, los equipos que le dan mantenimiento adecuado no son como debe de ser. Factor personal. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cuáles son tus habilidades? ¿Cuál es tu trayectoria? ¿En qué área estás laborando? Así de esa manera el trabajador se puede desenvolver de la mejor forma en cualquier trabajo. Dando esta seguridad se limita al ámbito laboral, los trabajadores deben estar suficientemente protegidos para que se reduzca mínima posibilidad de sufrir un daño. Exacto. Recordemos que cualquier dispositivo de protección personal o equipo de protección personal solamente te protege un 60%. No significa que porque, wow, ya tengo mi EPP, estoy a salvo, no voy a morir. Te equivocas. Tareas atribuidas al superior jerárquico del empresario de forma que son estos quienes deben garantizar que esas tareas se desarrollen limitando al máximo el peligro. Obviamente, ¿no? Hay que tratar de limitar, hay que tratar de evitar, minimizar, atenuar dicho riesgo, controlar de muchos formatos, de muchas formas. Sabemos que tanto la revolución en la industria
con el avance de la tecnología. Por ejemplo, las empresas mineras utilizan el sistema dispatch, industrias, sistema control remoto, ¿no? Estos eventos son riesgos, ¿no? Digamos, la cultura de seguridad aún no lo sabemos. La cultura de seguridad lo llevamos simplemente a la deriva, a la ligera. Es la razón por la cual nos pasa accidentes. Por la irresponsabilidad de trabajadores. Recordemos que cuando tú trabajas, hay muchos trabajadores, que muchos de ellos no están capacitados, no se concientizan. En otras palabras, si no matas tú, te matan. Es una o la otra. Tienes que ser claro. Pero recuerda que siempre, así como has salido de casa sano y salvo, tienes que retornar a la jornada laboral. La fatalidad no pasa sobre un hombre. Cada vez que seas algo, pero pesa sobre él, a menos que haga algo. ¿Qué significa eso? Si tú ves que un trabajador murió, si tú ves un trabajador que está mal, pero por sobre todo tú le permites, ¿te imaginas que de por vida vas a llevar un remordimiento? Esa conciencia, no vas a poder dormir. Has podido evitarlo, pero no lo hiciste. ¿Por qué? Ya pasó. 3/4 de segundo se murió y no puedes hacer nada. ¿Vas a aliviar del dolor de sus familiares? Ya no. No porque lloras o no porque les abrazas va a regresar esa persona. Eso ten en cuenta. Si quieres realmente utilizar la seguridad a un 100%. Recuerda que esta parte es importante para nosotros, para que más o menos te concientices, para que te des cuenta cuál es la importancia en sí de la seguridad. Que no solamente lo tomes en cuenta, no, sí, ya pasó y no pasa nada, no. Las técnicas generales de seguridad. El término de seguridad, ¿no? ¿En qué consiste? Es algo cierto o inevitable, ¿no? Por lo tanto, es una certeza. ¿Por qué es una certeza? Porque no siempre todos van a estar presentes. Muchas de ellas sí, muchas no. Eso quiero que entiendas. Las condiciones se dan en todo momento. ¿Qué tal llueve? ¿Qué tal, digamos, hay una nieblina? ¿Qué tal es un trabajador nuevo y te hizo una cosa y tú haces caso y mueres en ese instante? No puedes eliminar un peligro, tan solamente puedes minimizar, atenuar. Correcto, el trabajador es lógico que al final de la jornada se encuentre ligeramente cansado, pero nunca debe encontrarse agotado o dañado. Si ves a un trabajador que está agotado, está dañado, o tal vez, digamos, está haciendo actos o condiciones inseguras, reporta de manera inmediata a tus superiores. No permitas que siga haciendo la tarea, porque esto a la larga te puede causar muchas consecuencias, ¿no? Tanto a la empresa, al trabajador, al grupo de trabajadores, o a la cuadrilla en sí. ¿Cuál es en realidad el objetivo de la seguridad en almacén? Es la integridad de los trabajadores. La integridad es el trabajo en equipo. Cuando tú vas a una entrevista de trabajo, te preguntan, ¿sabes trabajar en equipo? Tú dices sí, solo por querer obtener el puesto de trabajo, pero no sabes, porque no siempre te van a caer todos, ¿no? No todos te van a decir sí, sí, ¿no? A muchos les caerás, serán bromistas o no lo serán. El trabajo en equipo, el trabajo bajo presión. Muchas personas no están expuestas al trabajo bajo presión. Producto de eso pasan accidentes. A veces, digamos, la empresa solamente se dedica en producción, más la importancia del trabajador. ¿Ok? Muchas veces en una empresa se tiene que reunir una serie de características, ¿no? Bajo reglamento de seguridad. Recordemos que tienen el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ya? Los materiales preventivos para determinar la seguridad en el trabajo, las condiciones de trabajo, de la localización y el tamaño de la empresa. ¿Cuáles son las premisas básicas? ¿Qué es una premisa? Una premisa es como como la Biblia. ¿Ya? Buena ventilación e iluminación en un almacén. Cuando no lo hay, significa que hay estrés del trabajador. Si hace mucho frío, calefacción. ¿Me entiendes, no? Si hace mucho calor, ventilador. ¿Es natural? No. Entonces, ¿hace daño al trabajador? Sí. Señalización y fácil acceso de los extintores. Un extintor de polvo químico seco, dióxido de carbono, debe estar colocado a 1,50 m hacia arriba, con su señal de seguridad, con su cebra. Es la mejor forma. Si tú ves, digamos, que eso no hay, entonces si estás capacitándote o estás en una charla, pues debes de saberlo, ¿no?
Por lo menos dar un valor agregado. Cuando tú llegas a una empresa, no es para que seas una carga más, es para que tú des un valor agregado. Así de esa manera ganas el prestigio como trabajador. También, digamos, las salidas de emergencia deben estar libres de obstáculos. Deberán tener ancho suficiente para facilitar el transporte y manejo de mercancías. Por eso te puse hace rato el ejemplo, ¿no? Cómo realmente tú, a veces pasa, sucede, pero prevé, baja la velocidad. ¿Cuál es la velocidad permitida en las industrias? 20 kilómetros por hora. Reducción de cruce de pasillos para evitar choques. Responsabilidad de vías exclusivas para el desplazamiento de las personas. Vendría a ser los pasos peatonales, ¿no? Esos pasos peatonales hay que detenerse. Detente por unos segundos. Recuerda, nadie te pone una pistola para que tú puedas realizar una tarea con seguridad. Pero sin embargo, estas premisas no garantizan la seguridad, porque todo depende de uno. Cuando te dicen, ¿qué es seguridad? Soy yo mismo. ¿Quién pone ese lema? Yura. Deben estar formadas específicamente en la seguridad y comprometer a sus compañeros, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad del empresario y del trabajador? ¿Qué tiene que hacer la empresa para con el trabajador? Debe realizar tareas aplicando siempre las normas de seguridad. Mantener los pasillos despegados, libres de obstáculos. Así de esa manera el trabajador se siente más seguro en un almacén. Respetar las normas de circulación en un almacén. Manipulación de cargas correctamente. Usar medios de protección, guantes, calzado. Todo operador en un almacén debe utilizar zapato dieléctrico. Almacenar los materiales correctamente. Ya terminando con esta parte, ¿cuáles son los factores de riesgo? Lo que te decía, ¿no? Los productos almacenados, el tamaño, el tipo. Puede ser manipulación automatizada a través de una maquinaria, una carretilla elevadora, puede ser un montacarga, una montacarga articulada manualmente, ¿no? Recordemos que ningún trabajador debe superar el límite de 15 kilos si en caso que es una dama. Si en caso que es un varón, no debe superar mayor a 25 kilos. Si en caso que estás en altura trabajando, a ver, aquí me hacen una pregunta. Vamos a responderle, ¿ya? A ver, un segundo. Me dice, ¿cuál es la función? A ver, generalmente en un almacén, la mayoría de veces, siempre están expuestas conexiones eléctricas. Y a veces el piso está mojado. Y producto de ello, de acuerdo a la norma, sí o sí debes utilizar un zapato dieléctrico para que no puedas sufrir una electrocución. ¿De acuerdo? Orden y limpieza importante en un lugar de trabajo. Almacenar sustancias peligrosas en el lugar donde corresponde. Nunca debes hacer fuego abierto a la redonda de 11 metros aproximadamente cuando esté almacenado materiales peligrosos. No importa cuáles sean, ¿no? Las 9 clases, no importa. No es lo mismo derrame de una sustancia obviamente tóxica que corrosiva, porque esto puede variar. Los trabajadores desarrollan una actividad laboral con una máxima tensión. Puede haber un despiste, puede ocasionar accidentes graves, sin cabeza, la mitad del cuerpo, sin pierna. Puede haber atropellos, vehículos con carga. No vas a morir, pero te va a dejar sin pierna. ¿Qué tal, digamos, trasladan, digamos, planchas metálicas? Ya estás muerto ya. Te dan el cuello y estás muerto. Principios de prevención son conjuntos de medidas de prevención de riesgos laborales. Los riesgos profesionales se deben culturizar. Siempre todos los trabajadores tienen que tener de carácter obligatorio las normas internas de la empresa. ¿Ya? Ahora, si no saber, al menos hacer conocer la empresa. ¿Cuáles son las normas internas de la empresa? Los riesgos que no han sido detectados. Recuerda, cuando tú a veces haces un checklist o cuando haces una inspección, ya sea inopinada o planeada, muchas veces, ¿qué va a pasar? Que no siempre va a aparecer lo que tú ves. Otra persona va a ver, va a evaluar lo que tú estás haciendo. Entonces, sé minucioso, sé detallado. No mires, observa. Porque mirar lo hace cualquiera. Cuando uno observa, es realmente el trabajo que tú quieres reconocer, un peligro, un riesgo, qué hacer con ella para poder evitar dichos daños. Principios generales de prevención.
Principios de la prevención. Evitar los riesgos. ¿A través de qué? De la identificación. Evaluar los inevitables. ¿Cómo voy a evaluar? ¿Voy a capacitar a un trabajador? ¿Lo voy a votar a un trabajador? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a crear un plan? ¿Voy a crear formatos? Sí. Combatirlos en el origen. Claro. ¿Qué es origen? Causa raíz. ¿Qué es causa raíz? Es el lugar de donde nace la escena. Adaptar al trabajador a la persona, la ergonomía, obviamente, planificar e integrar, adoptar protección colectiva, informar a los trabajadores, capacitar de acuerdo al tipo de trabajo. Bueno, ¿no? Tenemos ahí derechos del trabajador, como ya les había explicado, que es importante, esencial. La formación de los trabajadores, la propia responsabilidad del trabajador. También cuáles son los derechos, digamos, relacionados a la seguridad y salud en el trabajo. Evaluación de riesgos, obligatoriedad de la puesta en disposición de equipos de trabajo, adopción de medidas de emergencia, ¿no? Recordemos que las emergencias se realizan se tiene que realizar 2 veces al año. Ese régimen de la seguridad laboral, recibir información relacionada, disposiciones adoptadas de conformidades, ¿no? De prevención, de la ley de prevención de riesgos laborales, ¿no? Debe consultar a los trabajadores, permitir ejercer el derecho de la participación. Muy bien, terminamos con la parte de seguridad de la primera parte. Y solamente voy a hablarles de una diapositiva sobre la señalización, ¿sí? Muy bien. Para que luego ustedes puedan hacer las preguntas, nos gana el tiempo. Seguridad es extenso, bastante, el tema amplio, ¿ya? Señales de seguridad. Las señales de seguridad implican, es una barrera. ¿Por qué se considera que es una barrera? Si te dicen, si no tienes casco no pasas, es una barrera. Si es salida, en caso de evacuar, en caso de emergencia. Acá debe haber un extintor, no tocar, prohibido pasar, riesgos eléctricos. ¿Te das cuenta o no? Entonces, toda señal de seguridad, tú puedes encontrar en la norma técnica peruana 399.01001 y la norma técnica peruana 99011, de las cuales vas a determinar señales con figuras geométricas, contraste de colores, tipos de señales de seguridad y entre otros. Muy bien, ahora sí, espero que este corto tiempo que hemos tenido la charla de seguridad en almacenes y habitualmente también mencionaron algunas reglas, normas que nosotros debemos de tener, voy a escuchar sus preguntas. Quien pueda usar el audio lo hace, también lo puede hacer a través del chat de la plataforma Zoom. Tenemos prácticamente 5 minutos para que puedan hacer. Si no tienen ninguna duda, no hay problema. Considero que no. Entonces, que ha estado tan claro el tema que han entendido, que no hay ninguna pregunta. Dígame, señorita. Consulta. Sobre riesgo ergonómico era ese de varones 25 kilos, carga máxima, ¿no? No se le escucha muy bien. ¿Puede aumentar el volumen de su audio, por favor? Si no, escriba al chat. Ya le escribo al chat. ¿Ya? El peligro es la maquinaria, el piso, el material, las conexiones. Todo es un peligro, no es que sean más comunes, pero los más comunes son el material, el equipo, el piso resbaló. Esos son los peligros comunes. El peligro está latente en todo lugar, en todo momento. El peligro nunca va a dejar de existir. Ahora pregunta. Veo que no hay ninguna pregunta más. Entonces, bueno, jóvenes. Una pregunta, profesor. Veo que les haya servido. A ver,
A ver, ¿Puede ser? dígame. Ya, mire, Sí, hágala. sí, lo que pasa es que en seguridad hay diferentes niveles de control y tal vez algunas condiciones subestándar dependen mucho de la organización. Entonces, el operador está limitado de alguna forma en esas condiciones. Lógicamente, si es que las sabe identificar, él las debería reportar o informar, pero sin embargo, en la realidad a veces no se levantan o demoran en levantarse. Entonces, ¿cómo actuaría ahí el operador en ese caso? ¿Operaría a pesar de que existen esas condiciones? No, porque a veces hay control de A ver, ingeniería, control administrativo y todo eso. muy buena pregunta, excelente. Obviamente, para nosotros es importante realce la importancia básicamente de las condiciones. A veces, lamentablemente, tal vez la maquinaria está mal, pero a veces el ingeniero no te quiere firmar, ¿no? Para que puedas iniciar la jornada laboral. Pero ¿qué puedes hacer a veces, no? Te dicen inicia, si no ya, pues no, puede ser otro trabajador, otro operador. Nosotros a veces no tenemos como se dice, ¿no? Sabes que está mal, pero lamentablemente nosotros lo hacemos por querer trabajar, acceder a un puesto de trabajo, ¿o no es así? Hay que ser realistas, ¿no? Pero lo correcto es que no debes operar y punto, ¿no? No debes operar y ya. No hay forma, no hay razón de la cual tú debes realizar este tipo de actividades teniendo en cuenta que tal vez no son las correctas o las adecuadas, ¿sí? Muy bien, jóvenes. Muchas gracias. Ahora sí, me despido. Hasta otra nueva oportunidad. Considero que está el director del Instituto Acercap. Sí, sí está. Entonces, muchísimas gracias, director, por la oportunidad de la ponencia. Hasta otra nueva oportunidad, jóvenes, y al director agradecer también. Muchas gracias, profe. Agradezco el tema que nos ha tocado, que es muy importante. Nos toca inclusive parte de lo que es las normas, que muchas veces como operadores o como trabajadores la desconocemos y por ende conlleva a veces a realizar trabajos, ¿no?, de mala forma. Justamente el profe Jorge también hizo una pregunta muy interesante, la última pregunta que hizo, respecto a qué hacer si nos quieren obligar a trabajar, ¿no? A veces nos encontramos entre la espada y la pared. ¿Qué hago? ¿Obedezco? Y si no obedezco, me botan, ¿no? Lastimosamente, a veces la norma, ¿no?, es papel, ¿no? No ampara mucho a los trabajadores. Pero si nosotros nos pusiéramos a conciencia, ¿no?, deberíamos respetar las normas, porque esa norma está dada para salvaguardar nuestra integridad. Si no fuera por esto, prácticamente podríamos tener un accidente. Y lastimosamente los accidentes no solamente nos conllevan a nosotros como operadores, no conllevan a que haya daño a otras personas, a terceros. En esta parte de la operación, justamente, voy a dar paso al profesor Sergio. Profesor Sergio, ¿se encuentra usted en la sala? Sí, señor director, buenas tardes. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo es usted? Un gusto. Bueno, para terminar, ¿no? Agradecer nuevamente al ingeniero Floro por la parte de seguridad, como digo, que es muy importante para todos los operadores, ¿no? Operen cualquier máquina, ¿no? Sea cargador, sea retro, excavadora, ¿no? Sea equipos logísticos. La seguridad es algo que debemos llevar siempre en cuenta antes de empezar a trabajar. Profe Sergio, ya puede ir poniendo ¿cómo se llama?, su diapositiva. El profesor Jorge creo que quiere darnos algunas pautas, profe Jorge. El audio para usted mientras el profesor Sergio va poniendo su diapositiva. Sí, buenas tardes, Fernando, y a felicitarte, ¿no?, por este evento que estás organizando. En realidad importante para todos los operadores. Y sí, justo planteaba la pregunta porque he estado yo, bueno, he tenido la oportunidad y la suerte de estar en otro tipo de trabajo que es control de calidad.
Y hemos visto todo eso, no solamente en la parte de operadores, ¿no? De maquinaria, sino en todo tipo de equipos. No, entonces, es correcta la respuesta, ¿no? Simplemente decir que no se opera, pero no de una manera o sea, con desconocimiento, sino con fundamento. Por eso son las capacitaciones, ¿no? El operador tiene que entender la norma, tiene que entender los diferentes puntos que dice la normatividad para que en base a ello él sustente por qué no quiere operar. Igualmente, él tiene que tener conocimiento del equipo, la condición del equipo, si es que es el ejemplo eso. Entonces, él no opera porque está mal el freno, porque está mal de repente la dirección, porque está mal cualquier punto del equipo. ¿Y por qué? Por esto y por lo otro. Entonces, eso le permite más bien al trabajador o al operador el demostrar que tiene conocimiento. Y en ningún lado o en ninguna empresa puede dejar de lado ese fundamento de ese operador, ¿no? Por el contrario, ¿no? O sea, ha pasado a veces que por miedo operan, a pesar de que las condiciones son subestándar. En cambio, si el operador está preparado, si él de alguna manera sustenta adecuadamente por qué no opera, entonces el inmediato lo va a tomar en cuenta. Ahora, a veces el inmediato también está, digamos, presionado por otro superior. Y dentro de las normas, pues, internas de la empresa, siempre, como dices, si es que no te hace caso el jefe inmediato, tú puedes recurrir y estás dentro de tu derecho, ¿no? Recurrir al siguiente superior y así sucesivamente. O sea, ningún operador puede sentirse menos o de alguna forma sentir que ya no va a trabajar. Por el contrario, más bien, cuando está bien preparado, cuando está bien capacitado, ese operador más bien por el contrario lo van a tener en cuenta, ¿no? Entonces, eso era lo que quería complementar, Fernando. Ujú. Listo, creo que... Muy bien, jóvenes. Profe, agradezco la acotación muy importante, ¿no? Es vital siempre tener estas acotaciones de las personas que están más en el trabajo. Muchas veces nosotros los instructores y profesores estamos más basados en lo que está en la teoría, no en lo que están en las normas, pero lo que se vive en la vida real, en el trabajo real, es muy diferente muchas veces. Por eso es importante escuchar, ¿no? Las experiencias que tienen estas personas. Y justamente para esto voy a dar paso al profesor Sergio Bravo, ¿no? Es un instructor que trabaja con nosotros buen tiempo, ¿no? Y agradecer antes que se retire, antes que ingrese el profesor Sergio, agradecer nuevamente al profe Jorge por el apoyo, ¿no? Y la acotación que nos ha dado, que es muy importante. Profe Sergio, la sala la dejo a su disposición para que